En junio de 1990, Ecuador vivió un alzamiento indígena sin precedentes en la historia reciente del país, que inauguró un ciclo de rebeliones populares en contra del neoliberalismo a escala continental. Las movilizaciones protagonizadas por los pueblos indígenas y originarios ponían el foco de atención a la exclusión, la desigualdad e invisibilización a las que habían estado sometidos históricamente. El mantenimiento de la economía extractiva, la expansión petrolera minera, entre otras políticas, pusieron rápidamente un abismo entre las limitaciones del progresismo y las demandas indígenas arropadas bajo la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAE. En el 2019, un nuevo estallido social liderado por la CONAE contra las políticas neoliberales de Lenín Moreno consiguieron que el gobierno retirara sus planes de ajuste estructural en una nueva victoria del movimiento popular que inaugurará un nuevo ciclo de estallidos sociales en América Latina. En junio de 2022 se produce un nuevo paro nacional protagonizado por sectores indígenas y liderado por la CONAE, justamente para protestar contra las políticas de austeridad de Lasso, donde se demandaba una plataforma de 10 puntos, entre los que estaba la reducción del precio de los combustibles, la regulación y disminución de las prácticas extractivas en territorios indígenas, los derechos laborales, el mejor acceso a la salud, la educación y el control de precios ante la inflación, entre otros puntos. Volvieron a ganar. Casi un año después del paro nacional, Lasso, en medio de un juicio político y de escándalos por corrupción, disuelve la Asamblea Nacional para evitar su destitución, cumpliendo 2 años de mandato conservador en Ecuador. Las y los ecuatorianos están convocados este 20 de agosto a las urnas para elegir un nuevo gobierno en un clima de inestabilidad y crispación. Lo que se elija inaugurará una nueva etapa de gobierno, prevista para los 2 próximos años. Pero es que ese mismo día también se ha convocado una importantísima consulta popular sobre la explotación petrolera del Yasuní, una de las mayores reservas de la biosfera del mundo, que a pesar de ser una consulta llena de chantajes para que la decisión final favorezca los intereses económicos de las multinacionales petroleras, es también el primer referéndum popular contra las políticas extractivas en el mundo. En medio de este escenario se mantiene la centralidad de la CONAE como principal movimiento social del Ecuador y el renovado prestigio del que goza a partir de octubre del 2019. Justamente ese estallido social de 2019 fue protagonizado por la figura de Leónidas Iza, que asume el liderazgo de la CONAE y se convierte en uno de los principales adversarios del neoliberalismo en Ecuador. Hoy, en Enclave Internacional, hablamos con Leónidas Iza, presidente de la CONAE y uno de los protagonistas del estallido de octubre, sobre estas cuestiones y mucho más. Bienvenidos a un nuevo programa de Enclave Internacional, esta vez para hablar de Ecuador, y tenemos el orgullo de que esta vez nos acompañe Leónidas Iza, presidente de la CONAE, la mayor organización indígena no solo de Ecuador, sino yo diría de América Latina. Bienvenido, Leónidas. Estimado Miguel, muchas gracias por la invitación y saludar aquí a toda la globalidad, aquí en Europa. Vemos muy importante e interesante los temas que tenemos que debatir. Leónidas, yo quería empezar por, podríamos decir, el último momento en el que se encuentra Ecuador, ¿no? Lo último que hemos visto es justamente Lasso convoca unas elecciones que son para 2 años. ¿Por qué las convoca? Bueno, hemos enfrentado un proceso muy inestable en el Ecuador, crisis política, crisis institucional, crisis de legitimidad. Y eso demandó una lucha popular. 2022, eso demandó, también salió mandatos que el gobierno no cumplió. Finalmente lleva a la muerte cruzada, que cesó las funciones de la Asamblea Nacional y obligó a ir a unas nuevas elecciones este 20 de agosto del 2023. O sea que realmente podríamos decir que la CONAE vuelve a expulsar a otro presidente neoliberal del Ecuador, ¿no? Así es, en conjugación de las diferentes fuerzas políticas, organizativas y de lucha de los derechos del Ecuador. Seguramente muchos actores políticos van a ser dueños de esas luchas, pero la CONAE ha sido determinante para que esto suceda.
Y es más, en el proceso del juicio político, nosotros habíamos incidido hasta el último momento para que se dé el juicio político. Sin embargo, el gobierno nacional tuvo que tomar otra postura frente a nuestra decisión y acabó dinamitándose a él mismo y dinamitando a la Asamblea Nacional. Claro, porque lo que venimos arrastrando, como tú decías, es una crisis política, una crisis de legitimidad, una crisis económica en el Ecuador y que además ahora se conjuga, pues las elecciones se van a conjugar con un momento político también muy importante, ¿no? Que es un referéndum. El referéndum sobre el Yasuní. No sé si nos puedes contar un poco más sobre esta cuestión. Sí, bueno, este tema también hemos venido sosteniendo algunos años atrás. Se lleva el referendo, la consulta en este caso, por dos temas. Uno, el sí al Yasuní, que voy a explicar un poco, y también el chocoandino, que hemos dicho Quito sin minería. Lo que refiere al Yasuní, nosotros hemos puesto tres elementos centrales por qué estamos apoyando o encabezando la consulta popular por el Yasuní. Primero, es una zona más mega biodiversa del planeta, ¿no? Donde encontramos las especies de animales, de flora, fauna, en este caso, mucho más importantes unidos entre Norteamérica, Canadá y Estados Unidos en 1 hectárea, por ejemplo, o media hectárea referente a lo que podría tener como especies a nivel de Europa. Pero además de eso, también aquí se puede almacenar entre 200 a 500 toneladas de CO2, que entonces también es la lucha contra el calentamiento global. Este es como un primer argumento. Un segundo argumento también está el tema de que aquí viven pueblos en aislamiento voluntario, como es los hermanos Tagaer y Taromenán. Frente a la presión petrolera se han generado conflictos que han acabado en enfrentamientos y han acabado en la guerra entre sí mismos, entre los pueblos. Este es el segundo argumento. Y el tercer argumento es que la experiencia de los más de 50 años de vida petrolera, no solo en el Yasuní, sino en las otras provincias, efectivamente no ha dejado secuelas positivas para los pueblos indígenas. Han dejado territorios contaminados, la selva contaminada. Para los pueblos indígenas se conoce la selva, es como la farmacia, es donde da la soberanía alimentaria. La experiencia es tan dolorosa para los pueblos indígenas, que en este caso la población ecuatoriana o las políticas de los gobiernos de turno siempre dicen que es de todos los ecuatorianos, sí, pero no podemos nosotros cargar el peso del desarrollo del país cuando están acabando la vida, la selva, el territorio para los pueblos indígenas. Vayamos por partes. Yo creo que la cuestión también extractivista, minera, tiene un elemento muy importante, pero la cuestión petrolera, Ecuador, por desgracia, tiene muchos ejemplos, o ha vivido en carne propia, muchos ejemplos de ecocidio y ecoterrorismo por parte de estas empresas petroleras. El caso de Chevron fue paradigmático. ¿Qué podría suponer extraer el petróleo del Yasuní? Ya se está extrayendo. Y es más, si es que pasa la consulta, no es que va a salir de noche a la mañana, se va a dejar. La misma, la que está determinada en este caso, tendríamos 1 año de planificación para dejar de extraer. La experiencia Chevron Texaco, imagínense cuánto ha significado en pasivos ambientales, que incluso llevamos un proceso judicial y se ganó ese proceso. 8.000, 10.000 millones de dólares en pasivos ambientales, con la posibilidad de recuperar algo, ¿no? Pero sin embargo, ya no se litigó en el Ecuador y se llevó, en este caso, a instancias internacionales. Y finalmente acabamos perdiendo. Se puede imaginar, en lugar de que las empresas transnacionales paguen por el daño ambiental, ahora el Estado ecuatoriano tenemos que reconocer, en este caso está valorado aproximadamente en 2.400 millones de dólares. Como no se quiere tener problemas a nivel internacional, nuestros gobiernos se allanan finalmente a esas decisiones. Por lo tanto, el extraer el petróleo del Yasuní, todo como está planificado, ¿no es cierto?, va a ser un impacto en los territorios, un impacto ambiental, pero en términos económicos no se recaudaría lo que realmente cuesta. Y muchas veces estos recursos han acabado también en actos de corrupción que están intermediando en estas políticas petroleras. A lo mejor yo creo que lo tendría que haber hecho al principio, pero si nos puedes contar un poquito ¿qué es la CONAE? Lo digo porque a lo mejor la gente que nos está viendo no tiene por qué conocerlo bien y yo creo que es muy importante y es muy interesante también que se conozca esta organización fuera del Ecuador. Sí, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, es una de las organizaciones
fuertes en el Ecuador. Hay otras hermanas organizaciones fraternas, pero la CONAIE hemos logrado consolidar después de 1990 el primer levantamiento indígena, hemos logrado conjugar la fuerza desde los territorios. Somos una de la organización nacional que tiene el tipo de organización territorial. Estamos organizados en 3 regiones del país. En la Amazonía tenemos a la organización regional la CONFENIAE, en la Sierra la ECUARUNARI y en la costa la CONAICE. En su seno aglutina 18 pueblos y 15 nacionalidades. Y si bajamos más al territorio, aproximadamente estamos organizados en 10.000 comunidades. Nuestra capacidad de reacción, si ponemos un promedio entre 100 a 150 personas, estamos sobre 1 millón de personas que tendríamos un alcance de movilización, pero también de una organización territorial a nivel del Ecuador. Por ello también, y esto no es porque en este momento los dirigentes lo estamos, nuestros taitas, nuestros abuelos, sobre la memoria histórica, lo que ha significado la lucha contra el colonialismo, ha permitido consolidar como una organización referente a nivel del Ecuador, pero también a nivel del continente latinoamericano y creo también a nivel global. Claro, la CONAIE ha sido sobre todo conocida por esas disputas antineoliberales, ¿no?, contra diferentes presidentes del Ecuador. Es menos conocido, quizás, la cuestión de la defensa del territorio, ¿no? Estábamos hablando del Yasuní, pero antes hablábamos, fuera de cámara, de la importancia cada vez mayor de la cuestión minera extractivista, ¿no? ¿Qué conflictos hay ahora mismo abiertos en ese sentido y qué papel está jugando la CONAIE? Referente a la lucha, el movimiento indígena ha llevado como los temas centrales, ¿no? La lucha de 1990 por la plurinacionalización del Estado ecuatoriano. O sea, dar un salto cualitativo de un Estado uninacional a un Estado que respete todas las estructuras de las sociedades anteriores al Estado republicano del Ecuador. Porque muchas veces dice que algunos actores políticos incluso han dicho que el Ecuador es tan bondadoso que nos han cedido derechos territoriales. Por favor, los pueblos indígenas estamos, según la historia, más de 6.000 años como civilización. Eso significa que el colonialismo determinó en su debido momento la apropiación de nuestros territorios. Entonces hemos dicho la plurinacionalidad, la interculturalidad, la diversidad étnica, la diversidad social, política, en todo sentido que podamos convivir internamente, ¿no? La unidad territorial, los 21 derechos colectivos que en este caso la Constitución del 2007 reconoce como mandato constitucional, que además de eso nosotros firmamos como Estado ecuatoriano la adhesión a nivel universal en la Declaración de las Naciones Unidas. Ahora, ¿qué estamos persiguiendo en este momento? La lucha contra el extractivismo. Luego de 50 años de experiencia del extractivismo petrolero, ahora pretenden los gobiernos de turno posesionar como un mecanismo hacia el desarrollo, en este caso avanzar con el extractivismo minero. El país estamos muy preocupados. Aproximadamente el 8% del territorio nacional está en procesos de exploración inicial, exploración avanzada, explotación ya en etapa de explotación. Estamos hablando aproximadamente de 5 millones de hectáreas a nivel del Ecuador. Pero lo más jodido es que están en territorios de pueblos indígenas, zonas de recarga hídrica, donde son páramos y sale el agua en los Andes para que conjugue el ciclo hidrológico, ¿no? También está en territorios de hermanos campesinos, montubios, hermanos mestizos, que están situadas en zonas productivas. El 70% de los campesinos del Ecuador sostenemos la alimentación interna, el consumo interno para las grandes ciudades. Además de eso, también está cruzado por todo lo que sería la declaración del mismo Estado ecuatoriano, como son los parques nacionales, reservas ecológicas, pero hay presencia minera ilegal, en este caso legalmente, trasladan en muchas veces para las estrategias de este tipo. Entonces, en este momento, para nosotros, la lucha más importante es la plurinacionalidad, la interculturalidad, la lucha contra el extractivismo y la unidad en los territorios de nuestra capacidad organizativa. Claro, y ahora mismo, en esa crisis política de la que hablábamos al principio, en la que se encuentra el Ecuador, ¿cómo cree que va a terminar? O cómo cree, no terminar evidentemente, pero cómo cree que puede concluir las elecciones. ¿Lasso será reelegido? ¿No?
¿Qué supondría la no reelección de Lasso también para el gobierno? Bueno, para empezar, Lasso no está de candidato. Por lo tanto, él está ya fuera. Fuera. Prácticamente se concluyen las elecciones y está fuera. No presentó. Hay 8 candidatos. De los 8 candidatos, nosotros hemos tenido que tomar una postura. No hemos visto realmente un respeto a las estructuras organizativas, un respeto a las demandas que hemos presentado. Por ejemplo, los 10 puntos de los temas grandes que lo he mencionado, pero también están los otros puntos que son sensibles, como es el tema, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la desnutrición crónica, la lucha contra la extrema pobreza que tenemos, la lucha por el alivio financiero. Y aquí también quiero reconocer al Frente Nacional Antiminero que está luchando conjuntamente con la CONAIE para defender el territorio. Entonces, por todos estos temas, finalmente Lasso está cesado. Y los 8 candidatos en este caso no están acogiendo nuestras demandas, han ido cambiando de discurso, incluso los más cercanos al movimiento indígena han ido cambiando la posición política de izquierda, de defensa de la vida. Entonces, en ese sentido, más bien la resolución en estos días que acogió la CONAIE es que podamos nosotros, las bases puedan decidir por un voto consciente. Pero como CONAIE no hemos apostado por ningún candidato. ¿Quién cree que ahora, porque la herencia de Lasso, quién la representaría ahora mismo? Lo que sería la herencia política del gobierno neoliberal de Lasso. Bueno, ahí está identificado, hay algunos cuadros de la derecha, ¿no? Está el señor Villavicencio, que era el defensor a muerte desde la Asamblea Nacional. Está el señor Jan Topic. O sea, que van divididos. Sí, la derecha también está dividida. Y hay los que se reconocerían, en este caso, en el campo de la izquierda o en el centro izquierda, ¿no? En ese sentido, vamos a ver realmente cuál va a ser la valoración y la decisión del pueblo ecuatoriano para definir al nuevo gobierno que concluya el periodo de Lasso. Eso dice la Constitución, no es que vamos a un nuevo periodo, sino el periodo que corresponde al gobierno de Lasso. Justamente eso es lo que también llama la atención, o sea, que no es realmente es coger a una especie de presidente o de gobierno interino, ¿no? ¿Sabes? Así es. O sea, con lo cual esa crisis no se va a cerrar con estas elecciones, ni muchísimo menos. A nosotros nos interesa mucho el seguir justamente las luchas que está llevando la CONAIE. Nosotros entendemos que el Ecuador y el conjunto de América Latina está sufriendo la voracidad extractiva de la Unión Europea y de las multinacionales europeas. Entendemos que para que haya coches eléctricos en Bruselas se tienen que abrir minas en el Ecuador y entendemos que eso no es una transición justa. Y por eso queríamos hablar en cuáles son las peticiones en este viaje que están haciendo ustedes a Europa, ¿no? Porque han venido al Parlamento Europeo, estuvieron recientemente en España, van a ir a otros países. ¿Cuáles son las reivindicaciones que están trayendo en esta gira? Bueno, creo que nosotros debemos amplificar nuestras voces. La lucha contra el calentamiento global no es una lucha solo de los pueblos indígenas. Ahora mismo la ciencia determina que los territorios mejor cuidados son los territorios indígenas. Ahora la ciencia también dice, no es una especulación el tema del cambio climático, es una realidad. Por lo tanto, en esta gira hemos venido trayendo esta lucha desde los pueblos indígenas. También hemos hecho una agenda académica, con académicos, cientistas, con ecologistas, ambientalistas, una agenda con hermanos del campo de la izquierda, izquierda anticapitalista, ¿no? Con hermanos socialistas, una agenda que permita ir aglutinando en una plataforma internacional, más allá de la institucionalidad de los estados. Como usted lo ha dicho, en muchas veces nuestros gobiernos son serviles de políticas del norte. Con respeto lo digo a Europa, con respeto lo digo a Estados Unidos, pero se sirven como si fuéramos garage, ¿no es cierto?, para guardar el coche. Sí, sí. En este caso de los países del norte, que finalmente, si Europa identifica, también hay minerales acá, pero no están dispuestos a correr el riesgo de desequilibrar más de lo que ya está. Entonces, ¿qué han hecho? Recurrir a los países que están siendo serviles para simplemente acomodar en la realidad de las deudas externas y volvernos dependientes. Y como
¿cómo hacer? Trasladar las materias primas para los países centrales. Entonces, la lucha que estamos en esta gira que venimos trayendo este mensaje es poder evidenciar estas cosas, ¿no? Ahora hemos reunido con diferentes diputados del Parlamento Europeo y que se amplifique estas voces. Están sus empresas transnacionales, están afectando derechos de otros seres humanos en los países de tercer mundo. También están impulsando políticas. Lo que no pueden hacer en Europa, están impulsando en los países de tercer mundo. Creo que es una necesidad a nivel global. Si queremos salvar la vida, necesitamos parar este punto de no retorno. Esto lo ha dicho la ciencia. Leónidas, para terminar, un minuto. También sé que vienes a presentar un libro. No sé si nos lo puedes enseñar, el libro que vienes justamente a presentar. ¿Sobre qué es? ¿De qué va, para terminar este programa en un minuto, ese libro? Perfecto. Las luchas 2019, octubre 2019 y la lucha 2022, hemos logrado hacer nuestro propio relato, teorizar la lucha, llevar a un debate académico, llevar a un debate mucho más amplio de la discusión del debate que necesita ahora la humanidad. Hicimos un lanzamiento de una primera edición en español en el Ecuador, una segunda edición también la tenemos, ¿no? Y hemos hecho el lanzamiento de la primera edición en idioma inglés, que la vamos a hacer en Inglaterra, en este caso, en el corazón donde se consolidó el capitalismo, ¿no? Y hay colectivos aquí en Europa que finalmente están cuestionando, criticando, observando al modelo económico que se sigue impulsando. Por lo tanto, también hemos venido en una gira de poder hacer el lanzamiento, el libro en inglés, octubre 2019, el estallido en el Ecuador. Bueno, espero que, como pasó justamente en octubre del 2019, se ganó, se vuelva a ganar este 20 de agosto esa consulta del Yasuní, que no es una consulta solo importante para el Ecuador, yo creo que es una consulta en donde todas y todos tenemos que tener nuestras esperanzas y nuestros ojos puestos y evidentemente nuestro apoyo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa más y gracias a todas y a todos por haber seguido este interesante programa para hablar del Ecuador y, como habéis visto, de otras muchas cosas. Muchas gracias. Yo quiero agradecer por este espacio y también a toda la comunidad europea, a la comunidad internacional y a nuestros hermanos migrantes del Ecuador, indígenas, mestizos, de todas las identidades que están aquí. Hemos logrado también tener algunas reuniones y creo en este momento el debate de defender la vida, de defender el agua a nivel global es una necesidad de sobrevivencia humana. Por lo tanto, invitamos a toda la comunidad europea, por favor, salvemos la vida. Ayudemos mutuamente para que, como gregarios que somos, por este principio humano, como somos Homo sapiens sapiens, podamos, como hombres de doble inteligencia, podamos salvar la vida y podamos salvar el planeta. Un abrazo, muchas gracias. Sí al Yasuní, sí a la vida. Sí al Yasuní, sí a la vida. Sí, tenemos que ganar también en el Chocó andino. Quito sin minería. Así que un abrazo a toda la comunidad europea.